Él no sabía muy bien por qué, pero siempre que llegaba al mismo punto, le tenía que poner, copiar el código, los números que se veían en la pantalla, se bloqueaba. Se bloqueaba. Hacía 45 minutos que estaba tecleando con sus dedos de cobre sobre el teclado de la laptop esa de cristal, y cada vez que le pedía los datos para poder enviar el formulario, no podía. En la parte del nombre él ya había puesto su nombre, Rolando. En la parte del apellido, Rivas. En la fecha de nacimiento le costó, tuvo que inventar, porque ¿quién iba a creer que podía seguir funcionando después de 325 años? Claro, inventó una fecha cualquiera, un poquito más cercana, y que le diera más o menos una fecha cercana a lo que podía llegar a aceptar el formulario, los 25 años, más o menos. Sin embargo, no dejó de pensar en el verdadero origen de su nombre, Rolando Rivas. Sí, se lo habían puesto en honor a le habían dicho que había habido una novela hace mucho tiempo, que era de un taxista y que se paralizaba toda la ciudad cada vez que aparecía los capítulos de esa novela, y claro, como él era un robot taxista, le habían puesto ese nombre. Él tenía un montón de compañeros que habían sido fabricados para distintos propósitos. Había robots que eran mozos, había otros robots que servían para manejar máquinas, tornos, otros robots que vendían diarios, otros robots que manejaban colectivos. Pero él no se sabe muy bien por qué, porque los procedimientos habían sido los mismos que para todos los demás. Habían seguido todos los mismos pasos que con todos los demás robots, pero se ve que con él algo funcionó mal. Y él no es que no le gustara manejar taxis. Sí, lo podía hacer, le gustaba manejar taxis y todo, pero él lo que le gustaba y para lo que se sentía que había sido creado era para escribir poesías. Y claro, pero ojo, él no escribía poesías para las flores, para la primavera, para el amor, entre las parejas. No. Él escribía las poesías para las tuercas, para los tornillos, para el aceite que corría por las venas de los robots. Él escribía para el funcionamiento de las máquinas, y lo hacía muy bien. Sí, ojo, no carecían ni de la calidez, ni de la rima, ni de la hermosura. Los que lo escuchaban, la verdad, que quedaban embelesados. Y un día, mientras él se había bajado del taxi hace un poco más de tiempo, se había tomado uno de esos tragos que fabrican para los robots, unos tragos de aceite con una pajita. Y mientras estaba tomándose ese trago, se quedó mirando ahí el escaparate de una de esas bibliotecas virtuales donde justamente invitaban a cargar poesías y escritos y cuentos en una página web, como no puede ser de otra manera. Así que se decidió un día y lo hizo. Pero claro, empezó a cargar todo, cargó sus poesías y todo, cargó su nombre, cargó la fecha, pero cuando le pedían el código, le decía, por favor, cargue este código para asegurarnos que no es un robot, él ¿Qué hace? se bloqueaba. Así que estuvo esperando un tiempo y finalmente hizo un esfuerzo fenomenal y lo copió lo mejor que pudo. Y lo tocó al botón que decía enviar. Cuando vio que la pantalla había cambiado y que finalmente su poesía y su creación había sido enviada, fue como una vibración que le entró adentro. Parecía que iba a reventar, que el motor atómico que se tenía dentro del pecho iba a explotar y que el aceite que corría por los caños de sus brazos iba a hacer que los tornillos explotaran y se clavaran por toda la pared que lo rodeaba. Después agarró, se quedó un poco más tranquilo, tocó a sus
que no preparé nada. Pero no lo necesitas. Si yo te tiro un título, ¿te lo acordás? Un título. De uno de los cuentos que conté. A ver. El del libro ese que tenía cosas que eran medias. Sí, el libro verde. El libro verde.